Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast semanal de Dreaming Spanish, un podcast para personas que aprenden español. Acá tenemos conversaciones sobre todo tipo de temas, pero siempre de una forma un poco más lenta, de una forma un poco más sencilla, para que ustedes puedan seguirnos, para que puedan seguir la conversación. Pero si esto es demasiado lento para vos y necesitas algo más rápido o avanzado, o si esto es muy difícil, muy avanzado y necesitas algo más simple, no te preocupes. Todo eso lo podés encontrar en nuestra web, dreamingspanish.com, donde tenemos miles de videos comprensibles en español desde nivel súper principiante hasta avanzado. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Andrés de España. Andrés de España con pelo corto. Sí, con pelo corto, ahora. Es impresionante. Sí, si llegaron nuevos y no habían visto episodios anteriores, sí, me pegué un buen corte de pelo. Exacto. Para mí fue un glow up. Para mí fue un cambio positivo. Los chicos en los comentarios, si están en YouTube, pueden opinar. Y Andrés, es que la gente que escucha esto en Spotify tal vez nunca te vio. ¿Ah? Puede ser. No se pierden mucho, ¿eh? No pasa nada. Si no me vieron, no pasa nada. No, a veces pero claro, es mejor. No, pero no había pensado que, claro, la gente de Spotify, de Apple Podcasts, no nos ve hablando. Entonces, chicos, tienen que ir a YouTube a vernos y a ver el cambio de look, el cambio radical de look de Andrés. Vale, pero solo opinen si su opinión es buena. Si su opinión es mala, no opinen. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué traemos hoy? Sí, vamos a concentrarnos, vamos a ir al tema de hoy. Tema polémico, de esos que nos gusta tratar a nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre qué pasaría realmente si los turistas se fueran a casa. ¿Y por qué? Bueno, porque en los últimos años ha habido un movimiento, una movida en donde la gente, las personas, los locales de muchos lugares muy turísticos empezaron a protestar con el lema Tourists Go Home. Y claro, tienen sus argumentos, pero muchas veces no se piensa o no se dimensiona realmente, no tomamos conciencia de lo grande que es el turismo. Entonces, si esto sucediera, si desaparecieran los turistas, ¿qué pasaría realmente? Pues es una buena pregunta y realmente no lo sabemos, pero podemos imaginarlo. Podemos imaginarlo con datos y con cifras. Que creo que traes algunas cosas, ¿no? Algunas, sí. Digamos, a ver, vamos a dar una advertencia. Obviamente, no somos profesionales ni investigadores del tema. Esta es una conversación relajada donde charlamos y nosotros nos ponemos a pensar qué consecuencias tendría la desaparición del turismo. Pero Recuerden, por favor, que esto es casual, que no es un estudio de una universidad ni nada. Es un ejercicio de imaginación. Ahí está, muy bien. Bueno, empezamos con el primer dato del día de hoy,
que, bueno, es algo que no sorprende tanto, o al menos no me sorprendió tanto, y es que el turismo es una gran fuente económica. Es una actividad que forma parte de la economía mundial y es una actividad que forma una gran parte de la economía global mundial. Obviamente es una actividad en sí misma, el turismo, pero fomenta muchas otras, ¿no? Algo que a veces podemos llegar a olvidarnos porque se simplifica mucho, ¿no? Como que se piensa, bueno, el turismo, sí, los hoteles y bueno, y los museos, pero no pensamos que hay toda una cadena y que el turismo fomenta muchísimas otras áreas, ¿no, Andrés? Sí, claro. El turismo inicia una cadena de consumo y de mercado que nada más que hay que ver para que se entienda mejor lo que ocurrió con la pandemia. Uh-huh. Cuando empezó el COVID, uno de los problemas fue que el turismo se cortó en seco y eso arrastró gran parte de la economía. Así es, porque hay que pensar que el turismo pasa por, bueno, primero los medios de transporte, ¿no? Uh-huh. A ver, no es, por ejemplo, la aviación. Obviamente no es que el 100% de los usuarios de la aviación son turistas, pero una gran parte lo son. Lo mismo con trenes, con buses, y eso trae consigo un montón de empleados que trabajan en estas industrias y no solo el piloto del avión o el chofer del bus, estamos hablando de todos los comercios y los servicios de un aeropuerto o de una terminal de buses. Estamos hablando de los taxistas que trabajan en las ciudades, que sí, también tienen trabajo con los locales, pero los turistas suelen ser una gran parte de la clientela. Estamos hablando de los hoteles, ¿sí? Las posadas, los hosteles, los Airbnbs de una ciudad, pero también restaurantes, cafés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el turismo es muy grande y el dato numérico es que es aproximadamente el 10% del PIB mundial, lo cual es mucho. Sí. El 10% de toda la economía. Así es, así es. Sí, Y sí. obviamente, hay que entender que no es lo mismo para cada país y para cada ciudad, ¿no? Hay ciudades en el mundo mucho más turísticas que otras. Hay lugares del mundo donde el turismo puede llegar a ser un 80 o 90% de la actividad económica. Algunos ejemplos son Venecia. Venecia vive del turismo. Bali en Indonesia. También Santorini en Grecia. Aguas Calientes en Perú, que es el lugar más cercano a Machu Picchu. Todos estos son lugares que prácticamente existen por el turismo. Se mantienen y tienen toda su economía basada en la actividad turística. Sí, incluso la cultura tradicional, en esta época en la que todo está, por así decirlo, monetizado, prácticamente se perpetúa debido a que se mercantiliza mediante el turismo. Se vuelve algo mercantil. Y muchos sitios turísticos, muchos espectáculos, muchas tradiciones, prácticamente desaparecerían o se perdería el interés en ella, y es el turismo las que las mantiene vivas. Eso tiene un lado malo, pero también tiene un lado bueno. Así es, así es. Justamente muchas de las tradiciones, de las costumbres, gran parte de la identidad de un pueblo o de las personas que viven en cierto lugar se mantiene viva y se fomenta gracias al turismo. Y yo lo pienso, por ejemplo, acá con el tango, ¿no? El tango en Buenos Aires.
las personas de Buenos Aires normalmente no bailamos tango, no es algo normal, no es que, sí, todos bailamos tango en la calle. No, para nada. ¿Y por qué se mantiene? Bueno, porque hay algunas personas que les gusta, ¿sí? Que es un tipo de danza que estudian y que bailan, pero muy pocas, y la gran mayoría para el turismo. Gente que hace shows de tangos de tango. De tango. De tangos. Bueno, gente que hace shows de tango para los turistas, ¿no? Es un solo ejemplo de muchísimos. Pasa también con el folclore. Se vende mucho a los turistas el día de campo, ir al campo acá en Buenos Aires y vivir como una experiencia más auténtica, shows de gauchos, con caballos, con boleadoras, ¿no? Y todo eso los locales no lo consumimos. Entonces, en gran parte, todas esas cosas se mantienen gracias al turismo. Entiendo, sí, aquí pasa muy parecido, por ejemplo, con el flamenco. El flamenco sobrevive solo, no necesita del turismo, la verdad. El flamenco es muy, muy popular, pero es verdad que la mayoría de la gente, sobre todo la que vive en la ciudad, pues no es lo que hace normalmente un fin de semana. Aquí, por ejemplo, en los pueblos, sí es más común, existen sitios donde te vas a encontrar sin turismo, ¿no? Donde vas a encontrar flamenco. Pero en la ciudad normalmente siempre son locales turísticos y producen espectáculos flamencos destinados a los turistas. ¿Qué pasa? Que a veces mantienen la calidad y los estándares tradicionales y otras veces no. Otras veces es un poco, ¿cómo decirlo? Como el McDonald's. Es como una McDonaldización, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con McDonald's, Andrés? A ver, lo que quiero decir es Aguante que a veces esta mercantilización de la cultura la ayuda a sobrevivir, pero al mismo tiempo, en algunos aspectos y lugares, la convierte en como comida rápida. Sí. Sí. Se vende, ¿no? Como un Big Mac, ¿no? Aquí tienes el pack completo. Vas a tener el canto, la danza, te haces una foto, ¿no? Tienes la experiencia completa en un sitio que decoran intencionalmente para que cumpla con las expectativas del turista y el turista siente que está consumiendo una especie de pureza local cuando en verdad es un producto de marketing preparado para que no encaje con el gusto de la persona local, sino que encaje con el gusto propio de esa persona que viene. Por eso, cuando llegan, ¿no? Al final acaban tomando un café en un Starbucks y visitando los mismos sitios que visitan en todas las demás ciudades. O sea, ayuda a mantenerlo, pero muchas veces el turista debe ser consciente de que lo que tiene delante no es auténtico. No es tan auténtico como piensa. Sí, eso es. Yo creo que es una realidad que hay que aceptar, ¿no? Sí. Y como que hay que ser consciente de eso. Pasa en muchos lugares. Lo vi mucho en Perú, cerca de Machu Picchu, que te quieren vender como el show de rituales indígenas y vos lo ves y decís, ay Dios, qué vergüenza porque esto es totalmente falso, ¿no? Como, pero bueno, qué sé yo, si vende de alguna forma también le da trabajo a la gente, ayuda, entonces creo que es un precio que hay que pagar. Sí, no, y yo lo voy a dejar claro. Para mí, los beneficios en todos los aspectos superan a los problemas. En general. Luego podemos hablar de los problemas y de los beneficios, pero si pongo las cosas en una balanza, si los turistas se van, ¿no? Si se da este escenario en el que el turismo desaparece, hay gente que piensa que sería mejor. Yo lo pongo en duda. No. Yo estoy de acuerdo con vos y no solo pasa por lo económico, pero quiero dejar
eso para el final del podcast, porque quiero dar mi reflexión humana para cerrar el episodio. Pero bueno, hablemos, a ver, ya establecimos, ya dijimos que económicamente sería un golpe durísimo. Sí. O sea, en pocas palabras, diciéndolo de forma casual, te hace mierda la economía. Sí. Pero, paradójicamente, es un poco una paradoja, la vida para los locales, más que nada en lugares donde hay mucho turismo, sería más fácil. Sí que sería una vida más fácil para los locales. Y te lo digo yo, que soy de Sevilla, y aquí viene medio planeta. Hay más turistas que sevillanos, ¿no? Por así decirlo. Hay más turistas que locales a lo largo del año, no al mismo tiempo. Pero se nota muchísimo para la persona que vive aquí, se nota muchísimo cómo le estresa la vida. Para empezar, yo, por ejemplo, cada vez tengo que vivir más lejos de la ciudad. Poco a poco los hoteles, hostales, Airbnb, se van comiendo, se van conquistando el espacio, digamos, tradicional nuestro. Se van quedando con el centro. La oferta turística sustituye a los bares, pubs, discotecas y centros culturales que habíamos tenido siempre. Y además a mucha velocidad, porque cambian muy rápido. Abre un negocio y cierra rápidamente. La calidad de la comida disminuye, pero además se vuelve más cara. Salir a comer se vuelve más caro. Salir a tomar algo se vuelve más caro. Se vuelve más difícil. Y los servicios de limpieza necesitan limpiar más en las zonas turísticas para dejarlas bonitas, y dejan de prestar servicio en otras zonas que es donde vive la gente local. Es decir, la vida de las personas que viven en la ciudad turística, de los nativos, va a peor, empeora. Tiene que competir normalmente con salarios más bajos contra la presión del turismo. Sí. Creo que, bueno, Buenos Aires también tiene mucho turismo. De hecho, ahora hay un fenómeno extraño, como que se puso de moda, no sé por qué, más que nada en Twitter y eso, hay un montón de gente haciéndole publicidad a Buenos Aires. No sé por qué, como que ahora en estos meses se dio, y es algo bueno, pero también trae sus complicaciones. Pero creo que la gran diferencia entre Buenos Aires y Sevilla es el tamaño. Sevilla es chiquita y se nota mucho, ¿no? Toda la concentración de turismo. Buenos Aires, al ser una ciudad muy grande, en la que los barrios turísticos son grandes y están dispersos, están como distribuidos, separados en el mapa, se nota menos. Se nota menos que en muchas ciudades europeas. Pero sin dudas, para los locales, el tema del turismo masificado es un problema, y lo vi en Milán. Hace poco tiempo estuve en Milán, un día, literal, porque estaba viajando y tuve que hacer una escala, más bien un stopover en Milán para después volver a Buenos Aires. Y casi me muero, Andrés. Vos no sabés, no. Vos no sabés lo que era eso. Encima estamos hablando en invierno casi. O sea, no era temporada alta, era noviembre. Andrés, no se podía caminar. Todo abarrotado. Total. Todo lleno de gente, lleno de turistas, mirando vidrieras, parando en el medio de la calle. Claro, comportamiento de turista que está relajado. Yo también era turista, pero no me interesaba mirar vidrieras. Quería caminar, quería llegar a mi destino. Y era imposible. No sabés la sobreestimulación que me causó eso. Y dije, por Dios, qué horrible ser un local, ser de Milán, vivir en el centro desde siempre y tener que bancarte, que aguantarte esto
todos los días, imagínate, no sé, en Roma, en París. No. Es pobre gente, la verdad. Sí, al final las calles es como estar dentro de un centro comercial. Sí, es una buena forma de decirlo. Sí, con colas, gente parada, es gente con bolsas, maletas. Sí, a mí me agobia un poco. Me agobia un poco. Cuando voy también a Sevilla, a algunos sitios, es un poco angustioso, ¿no? Porque tardas mucho más en llegar a otro sitio. Y eso que en Sevilla todavía se puede caminar muy bien. Uh-huh. Sobre todo porque hace tanto calor que la gente tiene que escapar a la sombra y por ahí los sevillanos que estamos un poquito más acostumbrados, por ahí encontramos la ciudad más vacía algunas horas. Pero bueno, Claro. Tú lo conoces, tú has estado aquí. Sí, mucho calor. 2 palabras, mucho calor. Uh-huh. Pero bueno, también, a ver, yo lo noté mucho caminando, pero claro, se extiende a muchas cosas, por ejemplo, el tráfico, los lugares de estacionamiento, la cantidad de basura, la cantidad de ruido, los precios, obviamente, en los restaurantes, los bares, los alquileres. Entonces, paradójicamente, ¿no? Si el turismo desapareciera inicialmente, ¿no? A corto plazo, es como que la vida para los locales sería mejor, sería más fácil, más tranquila, ¿no? Creo que esa es la palabra. Sí, si no trabajas en el sector turístico, tu vida sería mejor. Sí, y más barata. Y Uh-huh. sería más fácil encontrar una casa para alquilar. Y sería más fácil vivir cerca de tu familia, cerca de tus padres. Esas cosas Sí. serían más fáciles, sí. Otra cosa, otro punto a favor sería probablemente el impacto ambiental. En primer lugar, las emisiones, ¿no? Los gases por los vuelos y por el transporte, por los autos, por los buses, todo disminuiría, ¿no? Sería Sí, más bajo. Por otro lado, muchos sitios naturales como playas, arrecifes, parques naturales, al no tener tanta gente, no estar tan saturados y un poco dominados por el humano, probablemente se reconstruirían, ¿no? Como que el ámbito natural, la flora, la fauna estaría mejor. Entonces, a nivel ambiental también tendría un impacto positivo. sí, la huella de carbono del turismo es importante. No tengo datos, pero he visto algunos estudios hace tiempo. Y sí, es una actividad económica que no es productiva en sí misma, pero genera muchísimo impacto ambiental y mucha Ujú. huella de carbono. Así es, pero por otro lado, como que decís, bueno, a corto plazo sí, la naturaleza está mejor, los animales están mejor, la calidad del aire, pero después te pones a pensar y esos mismos parques o reservas naturales, esos sitios de patrimonio nacional o histórico, viven del turismo. Entonces es como que, claro, ¿cómo se financian los parques naturales? Y con los visitantes. ¿Y alcanzan los visitantes nacionales? Normalmente no. Entonces, a corto plazo, todo muy lindo. A largo plazo, ¿qué pasaría? ¿Tendrían que cerrar? ¿No tendrían el presupuesto para mantenerse? ¿Tendría sentido mantenerlos con la poca cantidad de gente local que va? Claro, ahora mismo el turismo financia el mantenimiento de los mismos sitios que degrada. Por ejemplo, las playas. Ujú. El exceso de turismo afecta a las playas, pero las playas sin turismo quedan descuidadas, quedan abandonadas, no se puede pagar a la gente que recoge la basura de la playa, no... Muchas cosas pasan. Pero yo creo que aquí, Agustina, está la estrategia turística que se siga y el número. Porque sin turismo, nada, cero, se descuida, no hay dinero, no hay financiación.
pero si hay demasiado turismo, el impacto es mayor de lo que puedes recuperar. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Y también está el qué se hace con los beneficios del turismo. Sí. ¿A dónde van a parar? ¿A qué manos van a parar? Así es. Sí, justamente eso te iba a decir, porque técnicamente los gobiernos financian muchas cosas con los impuestos turísticos, ¿no? Con el dinero que se recauda del turismo. Y no hablamos solamente de lugares destinados al turismo. No hablamos de que solamente financian museos, parques, playas, etcétera, sino también, transporte urbano, que lo usan los locales, la limpieza, ¿no? de las ciudades, entre otras cosas, programas culturales también. Entonces, si están bien destinados, no solo benefician al turista, sino también al local. Pero el problema es que, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando se le da plata al gobierno, ¿no? Sí, sí. Cuando normalmente no funciona. Y luego también el sector privado tiene sus incentivos para mantener los beneficios altos y los salarios bajos. De hecho, en España, el sector turístico es de los más grandes. Mucha gente trabaja en el turismo y en la hostelería, es decir, en bares y restaurantes. Y sin embargo, están entre los salarios peor pagados de todo, digamos, de España, ¿no? Es decir, ¿el turismo trae mucho dinero a España? Sí, pero genera el empleo de peor calidad y peor formación. No genera valor añadido. No ayuda a que en España aparezca una empresa como Google, ¿no? O como Microsoft. Eso aquí no pasa. Aquí lo que tira de la economía es un sector donde al final hay muy pocos ingresos, poca estabilidad laboral, a cambio de que los turistas encuentren un lugar barato y bonito al que ir. Sí. Uh-huh. Sí, totalmente. O sea, para mí, no niego, obviamente, las complicaciones del turismo actual, de cómo se está dando ahora. Hay que entender también el incremento del turismo, el aumento del turismo, lo rápido que se dio, ¿no? Con la globalización y con las tecnologías modernas, con el transporte aéreo, con el trabajo remoto. Te digo que en los últimos 15 años el turismo se hizo muchísimo más accesible, pero muchísimo, es mucho más fácil viajar. Entonces, creo que justamente por lo rápido que evolucionó, por cómo se aceleró esto, cómo creció, los países, los gobiernos todavía no pudieron, como no llegaron a adaptarse, ¿no? Entonces creo que el problema no es el turismo en sí, el turismo es muy bueno en muchos sentidos. La solución es cómo se maneja, ¿no? Cuáles son las políticas públicas que se crean, que se implementan para controlar y fomentar el turismo, pero el turismo sostenible, el turismo que es bueno para todos, porque algo que muchos no piensan también es que este nivel de turismo actual, el nivel de turismo que vemos en, no sé, en Venecia, en Barcelona, en Roma, es un tipo de turismo que ni siquiera es bueno para los mismos turistas, ¿no? Y esto es algo, es que te lo juro, es algo que yo lo veo mucho, porque como sabes, yo soy de viajar a muchos lugares y me gusta mucho viajar a lugares más escondidos, ¿no? Menos turísticos. Y claro, la experiencia que yo tengo en un lugar con menos turistas comparado con la experiencia que tengo en un lugar más mainstream, ¿no? Más conocido, es impresionante. Y uno no se da cuenta de todo lo malo que tiene que haya tantos turistas. Como te digo,
todos, o sea, la calle es imposible caminar. Los precios son mucho más caros para los turistas también. Encontrar un restaurante de buena calidad o local para fomentar realmente la economía local e ir a un lugar donde trabajan personas locales que hace mucho que hacen comida y todo, es casi imposible. Cualquier actividad o excursión es una estafa para turistas y es carísimo. Entonces, el tipo de turismo que hay ahora en los lugares donde más turismo hay, no beneficia a nadie realmente. Sí a la economía, obvio, pero digo, tampoco es lo mejor para el turista en sí. Obviamente para los locales no es lo mejor, pero para el turista tampoco. Sí, además, incluso lo de que llegaría a beneficiar a la economía, a veces lo puedo poner entre paréntesis. Depende mucho de la calidad del turismo. Hay turismo que gasta muy poco, pero produce mucho gasto. Produce mucho gasto. El turismo de fiesta. El turismo de fiesta. El turismo de... Bueno, hay algunos países europeos al norte de España, no voy a especificar, que suelen traer turistas que vienen aquí lo más barato posible, un Airbnb donde sea, mucha fiesta, rompen todo lo que encuentran. A veces duermen 15 en una casa. Se alquilan un Airbnb y entran 15. Y se van. Y por el camino, digamos, incluso llegan a colarse en el metro. Entonces, claro, son gente que ha dejado muy poco dinero, pero que ha dejado un impacto tanto ecológico como económico, por ejemplo, en daños a la propiedad, que es importante. Y eso yo lo recuerdo de, por ejemplo, un turismo de fútbol, donde vinieron de no recuerdo qué equipo, porque a mí el fútbol no me interesa nada, y muchos durmieron en la calle. Sí. Claro, tampoco había espacio donde quedarse a dormir. Eso te iba a decir. Yo conozco, sin dar nombres, pero conozco personas bueno, que viajan sin hospedaje. Y bueno, eso es un privilegio del hombre, porque yo no podría nunca dormir en una plaza o en un parque, tipo, no me voy a despertar. Pero sí, conozco muchos hombres jóvenes que van modo fiesta y que literalmente tal vez, claro, viven en Europa. Se toman un vuelo de Ryanair, 20 euros. Llegan a las 4 de la mañana, disfrutan todo el día, a la noche salen de fiesta hasta las 5 de la mañana, se van a dormir a un parque, esto es real, a mí me parece una locura, locura, pero se van a dormir a un parque y al otro día a las 8 de la mañana tienen el vuelo de Ryanair de nuevo, 20 euros, y listo, y ya está, y no pagaron, ni siquiera pagaron hospedaje ni nada. Comen la comida más barata del supermercado, pero claro... acaban comiendo en un McDonald's. Bueno, sí. Es la gracia, ¿no? Acaban comiendo en donde comerían de fiesta en su propio país. Uh-huh. El tema ahí es que, bueno, se entiende que hay gente que tal vez no tiene el presupuesto y no lo criticaría si no fuera por el daño que causan. Si vos me decís, nada, me quedé tranquilito. La verdad, no te pagué un alojamiento, pero me quedé tranquilo y no hice nada, está bien. Ahora, si estuviste borracho por la calle, gritando, rompiendo cosas, molestando a todos los locales, y es una falta de respeto. O sea, claro. Mira, es como decís, es lo que el costo, que lo que pagaron ellos no se compara ni de cerca con el costo que generaron para el lugar. Efectivamente. En este caso, por ejemplo, turismo de fútbol, en este acontecimiento, aparecieron, no sé, cientos, podían ser 200 personas, 200 chicos, que en un enfrentamiento de fútbol, que luego se quedaron algunos días como haciendo turismo, pero rompieron contenedores, coches, los cristales de los coches.
Mobiliario público. Todo eso lo van a pagar los que pagan impuestos, como dice alguien que yo sé. ¿Quién? Los que pagan impuestos lo van a pagar. Y ellos gastaron muy poquito dinero y no se preocuparon por nada. Y claro, esas escenas las vivimos las personas que... España es el segundo país que más turistas recibe en el mundo. El segundo. Entonces, lo vivimos aquí. Y a veces veo como comentarios o gente que dice, como los españoles no quieren turistas, se quejan, pues ya no voy a España. Y como llorando, ¿no? Los españoles les ha molestado. Claro, normalmente esas personas que hablan así, que se ofenden, que ya hay que tener ganas de ofenderse, vienen de un país donde no sufren esa presión turística. No lo saben. Ellos ven en la televisión algo de españoles quejándose por el turismo y se hacen los dignos. Pues ahora me enfado y no respiro. Pero hay que estar aquí y vivirlo para saberlo. O cómo me tratarían a mí si yo fuese a uno de sus países e hiciese algo de eso. Seguro que tolerarían menos de lo que aquí ahora mismo se está tolerando. Sí, por eso creo que hay como que ver el tema de forma general, ¿no? Sí. E intentar como, digamos, abrir la mente y tratar de entender todas las perspectivas, porque desde un punto de vista, como todo en la vida, a veces la respuesta es muy fácil, ¿no? Es muy simple, está ahí, como que es muy obvio. Pero cuando te pones a pensar de forma general y empezás a considerar la mentalidad, el punto de vista, la opinión y la experiencia de cada persona que está involucrada en la situación, te das cuenta de que el problema a veces es más grande y más serio de lo que uno pensaría. Pero justamente el hecho de que sea serio no quiere decir que la respuesta tenga que ser tan drástica como tan extrema como a veces parece. Y esto que digo de ver todos los puntos de vista e intentar considerarlo, tratarlo de forma general, va también para, por ejemplo, los españoles que lo sufren, ¿no? Es importante como intentar ver el tema de forma general y decir, bueno, ¿a qué acuerdo o a qué punto medio se puede llegar? Y por eso te digo que para mí, que el turismo desaparezca no es una opción, no es una opción, sino que la solución es el turismo sostenible, ¿no? O sea, no sé, poner cupos, límites diarios para cantidad de visitantes para ciertos lugares que se tienen que preservar. Por ejemplo, ciudades medievales, ciudades amuralladas, parques naturales, monumentos históricos como pueden ser el Coliseo, por ejemplo, la Acrópolis, por ejemplo, ¿no? Poner un máximo de gente que puede ir. Obviamente que los impuestos y las tasas turísticas financien lo que tienen que financiar y no terminen en manos equivocadas, ¿no? Limpieza, infraestructura, conservación del patrimonio, cuidado urbano, iluminación, etcétera, etcétera. Tener una regulación estricta en cuanto a los Airbnbs, los alquileres temporarios, para evitar justamente lo que pasa en muchas ciudades, que es que los locales no puedan vivir ahí y se tengan que ir. Bueno, también algo para mí muy importante, desconcentrar el turismo, que el turismo no esté tan concentrado en las mismas dos ciudades y que con los impuestos y las tasas turísticas los gobiernos fomenten, hagan programas que fomenten el turismo en áreas menos conocidas, que tienen cosas para explotar, porque te lo digo yo, el turismo, siempre, o sea, todos los países tienen algo para explotar, te lo puedo asegurar. Entonces es cuestión de un buen marketing, de un buen programa, de una buena campaña para que también el turismo beneficie a esas zonas y no esté tan concentrado en las más populares.
Y bueno, todo esto, ¿no? El turismo sostenible, de bajo impacto, etcétera, etcétera, si se maneja bien y si las políticas públicas se planean y se gestiona de forma consciente, yo creo que se puede llegar a un buen punto en donde los beneficios del turismo sobrepasan las desventajas. Efectivamente. Para que se entienda mucho mejor todo esto, se puede simplificar con una metáfora muy sencilla. Y es, la lluvia, ¿no? Es bueno que llueva para el campo. Y es malo que no llueva, que haya sequía. Pero no es bueno que llueva mucho solo en un sitio. Uh-huh. No puede caer toda la lluvia en el mismo sitio pequeño. Porque entonces ni ayuda la lluvia ni nada. Tiene que distribuirse, ¿no? El agua. Pues con el turismo es igual. El turismo puede repartirse mucho mejor y sí, al final es la gestión política, uh-huh. La falta de construcción de vivienda y otras muchas cosas que pueden estar haciendo los países que reciben turistas para convertir el turismo en algo mucho más rentable y mucho más positivo. No es porque el turista venga a hacer daño, es que se encuentra, digamos, un lugar que no está preparado para recibir tantos turistas. Uh-huh. Sí. Y también, bueno, algo muy típico, incluso del sector privado también, ¿no? Es como tratar de maximizar los beneficios actuales, ¿no? Como a corto plazo, tipo, mira, si hacemos esto nos van a pagar y sabes que van a venir 20.000 turistas más y bla, bla, bla. Sí, ahora, pero a largo plazo, si estás destruyendo un sitio, un lugar, y después no vas a tener el turismo. Entonces es también tener una mentalidad a largo plazo, ¿no? Que se extiende en el tiempo y que no se basa solamente en el presente. Efectivamente. Hay que ver en manos de quién dejamos las cosas. Sí. Y para cerrar, lo que yo quería decir antes es que para mí, de hecho, si el turismo desapareciera, ni siquiera es que el impacto económico es lo más importante. Para mí hay un impacto mucho más profundo que es el impacto humano y el impacto en la mentalidad de la gente, en cómo la gente entiende, ve, conoce otras culturas y otras personas, ¿no? Uh-huh. No te voy a decir que esto es una realidad para todos los turistas, porque no lo es. Hay ciertos tipos de turismo, como el turismo de fiesta, el turismo de compras, que la verdad es que no conectan con esta parte, pero al menos para mí, y sé que para muchos otros viajeros, una de las partes más importantes de viajar es aprender sobre otros lugares, aprender sobre su historia, su gente, sus costumbres, entender por qué son como son, por qué actúan como actúan. Y realmente es un interés real y profundo por conocer otras culturas de forma respetuosa. Y eso para mí es muy importante. Y yo lo viví en mi vida. Para mí viajar, conectar con otras culturas, con otras personas, a mí me cambió totalmente mi perspectiva sobre la vida. Soy una persona, creo yo, gracias a estas experiencias, mucho más flexible, mucho más abierta. Creo que puedo o intento entender por qué los demás piensan como piensan. Soy más tolerante en algunas cosas. Y este intercambio cultural es necesario para mí, para que el mundo progrese y para que estemos mejor como mundo, como planeta, ¿no? Entonces, para mí, el impacto más fuerte, más grave, más allá de lo económico, si no hubiera turismo, es justamente esto, que para progresar como sociedad necesitamos aprender de los otros, necesitamos estar conectados y abrir nuestra mente, y eso pasa
en gran parte gracias al turismo, porque nos da la posibilidad de visitar otros lugares y de abrir nuestra mente y conocer cómo vive la gente y cómo es la gente en otros lugares del mundo. Totalmente. Solo hay un pequeño matiz para mí en la diferencia entre lo que tú haces y lo que es el turismo. El turismo, puro y duro, es una actividad de consumo. Tú, más que turismo, tú viajas, tú eres viajera. Una viajera, el viajar es intercambiar. Viajar es intercambiar. Hacer turismo es más parecido a consumir. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente? Si vas a hacer turismo, aprovecha para viajar. Bien, me gusta. Pues nada, yo creo que esto podríamos dejarlo aquí y ver qué escenarios pueden imaginar la gente más allá del COVID. Porque el COVID fue ya un escenario donde no hubo turismo y ya sabemos lo que pasó. Así es, así es. Así que como siempre en los comentarios, chicos, pueden dejar sus opiniones, pueden decir un poco qué pensaron, ¿no? Qué reflexionaron en este podcast y siempre de forma respetuosa, por favor, ¿eh? No se peleen, no se peleen. Pero bueno, chicos, les recuerdo que este fue otro episodio del podcast de Dreaming Spanish y que si están aprendiendo español, tienen que visitar nuestra web, dreamingspanish.com. En nuestra web van a encontrar un montón de contenido en español y lo más importante, contenido comprensible, hecho específicamente para que se ajuste a su nivel y puedan aprender español de una forma divertida, dinámica y muy efectiva. Tenemos contenido desde nivel súper principiante hasta avanzado y sobre todo tipo de temas. Tienen sketches, escenas cómicas, tienen blogs de viaje a lugares súper interesantes para aprender sobre su cultura. Tienen videos sobre la vida personal de nuestros guías, donde les cuentan cómo viven en sus países, qué comen, qué tradiciones tienen. Así que tienen de todo, chicos. Ya saben, visiten nuestra web dreamingspanish.com. Y si les gustó este episodio y si disfrutan de este podcast, no se olviden de dejarnos una reseña en Spotify o en Apple Podcasts para ayudarnos a seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de contenido para ustedes. Andrés, muchísimas gracias por estar acá. A ti, Agustina. Nos vemos muy pronto para hablar de otro tema muy interesante. Así será. Chau, chau. Chao.